Responsables de la logística, la industria y la agroalimentación, además de representantes políticos, acudieron a la jornada Reindustrialización del Arco Mediterráneo, convocada el pasado 16 de diciembre por los ingenieros industriales valencianos y Fermed. Encima de la mesa, el corredor mediterráneo, una infraestructura que mejorará el rendimiento de los centros logísticos valencianos. Es una nueva concepción multimodal, con centros logísticos, con conocimiento, con talento y, bueno, pues midiéndonos con nuestros iguales de Rotterdam, de Bremen. Pues el puerto de Valencia conseguiría dos objetivos. Primero, hacer más negocio y luego ser más atractivo a las navieras, y siendo más atractivo a las navieras, pues fortaleceríamos y consolidaríamos nuestra posición de puerto interoceánico. Deberían mejorarse las condiciones al haber doble vía entre Vandellós y Tarragona, por ejemplo. Eso ya elimina un cierto tráfico de un cuello de botella que nos ha hecho pasar malos tragos en el pasado. Una de las conclusiones de la jornada es que el ancho europeo, en forma de tercer hilo, no estará operativo al menos hasta 2016. Se diluye, pues, el horizonte de 2015 debido a las modificaciones que han necesitado algunos proyectos. Que en Valencia el ancho internacional desde el norte no creo que llegue antes de finales del 16. Este es un poco nuestro punto de vista después de analizar la situación en los distintos sectores. Por lo tanto, un poco también de seriedad y un poco por parte de los empresarios que se reconozca que si ha habido un pequeño retraso ha sido precisamente porque ha habido que cambiar el proyecto, y estos proyectos pues no se hacen de un día para otro. Es algo que no se entiende el que se vaya dejando, y por lo tanto esperamos que a partir de este momento pues se vaya concluyendo los plazos, se vayan cumpliendo las obras y podamos invertir, que es lo que pretendemos, en generar riqueza en esta zona. Varios participantes de las mesas redondas reclamaron un agente único que coordine las obras, pero también la gestión comercial del corredor. Productores agrícolas e industriales están pendientes de una infraestructura que acercaría la producción a nuevos destinos que ahora no están al alcance. También de estructuras de gobernanza y de competitividad, de comercialización de este corredor para darle la mayor competitividad posible para las empresas, ¿no? Hay que hablar a las empresas con lenguaje de empresa. Si hay proximidad a la producción al consumo, se puede desarrollar la industria porque existe una estabilidad de la demanda, una capacidad de respuesta a esa demanda. Esos 17 socios producen ya unos 45.000 camiones al año, que traducido en trenes sería en determinadas épocas hasta 4 trenes diarios. Mucha empresa cerámica se está ubicando ya en muchos países por el motivo de que nuestro producto pesa mucho, cada vez es más gravoso. Cuando más podamos luchar en el transporte, más competitivos seremos. A la jornada acudieron responsables de las 4 comunidades que atraviesa el corredor mediterráneo: Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Andalucía. Entre las 4 reúnen el 55% del PIB español, un potencial más que suficiente para hacer rentable esta infraestructura. En España, apenas un 3% de las mercancías se transporta en ferrocarril, frente a una media europea que se sitúa en torno al 15%.